Exaltado el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, agradeciendo al Señor, y como habíamos quedado en la parte anterior, voy a leer la escritura en Juan capítulo 5 y los versículos 30 al 47, donde Jesucristo mismo enfatiza la necesidad de que Dios, el Dios verdadero, tenga testigos en la tierra. De hecho, por eso Jesucristo sale de la divinidad para hacerse hombre y ser la imagen de Dios que representa de manera cabal y perfecta al verdadero Dios. Entonces él mismo glorifica este hecho diciendo que ni siquiera él da testimonio de sí mismo, sino que el Padre que lo envió da el testimonio por él. En otras palabras, por eso Dios es trinitario, por la sencilla razón de que Dios en su ley aún dice que necesita 2 testigos para que cualquier hecho sea veraz. Esa es la razón fundamental por la que Dios es trinitario. Por eso Jesús dijo, testimonio de hombre no recibo. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque Dios en sí mismo tiene sus 2 testigos. Tiene a Jesucristo, el Padre tiene a Jesucristo como su testigo, porque Él es el que va a juzgar la raza humana. Y tiene al Espíritu Santo, que es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, ¿sí? Y su omnipotencia en todo lugar. Quiero que entiendas bien la necesidad que Dios tuvo de dar un testimonio que saliera más allá del cielo. Porque qué rico es, imagínate si Dios no fuera Dios, que estar en el cielo, relajado, disfrutando, que los ángeles suban y bajen, te sirvan, ¿verdad? Oh, qué gloria tan maravillosa. Pero ¿de qué serviría que Dios tuviera todo eso y no se preocupara por nadie? Como Donald Trump, como el mexicano Dios mío, pero eso me cuesta trabajo, en verdad te lo digo, objetivizarme en lo que quiero hablar. Porque quiero hablar del testimonio de mi hijo Dios. Estos ricos del mundo, poderosos, que hacen así y pasan las cosas, no piensan en nada ni en nadie que en su bolsillo hacerse ricos y más poderosos. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Por lo pronto, ¿a dónde van? No se pueden llevar nada. Y qué horrible despertar los ojos, como dice la Escritura, y ver la apariencia de Dios. O sea, van a ver a Dios, ahora no se los van a practicar, no se los van a predicar. Y el Señor que les dio todo, ¿sí? Ellos creen que ellos lo hicieron, les va a pedir cuentas, ¿sí? No se van a poder llevar ni un tenedor, ni un fork, como dicen, ¿verdad? Ni siquiera un fork se van a poder llevar, aunque los entierren con pompa y con gloria. Oh, qué grande es Dios. Oro y empiezo con este testimonio de los muchos que Dios me ha dado. Voy a dar bastantes testimonios porque quiero que entiendas, a ver si de esa manera conoces quién es el Dios verdadero, ya que no lees la Biblia. La mayoría de la gente ni lee la Biblia, por eso se cree todo lo que le dicen. Lo importante es, ¿qué hace Dios en tu vida para hacerse real? A mí de nada me sirve que Dios esté en el cielo, de nada me sirve. Con los problemas que tengo aquí abajo en la tierra, yo necesito ver un Dios vivo. Cierto, a veces Dios deliberadamente se oculta, porque es el asunto de sus misterios, ¿verdad? Pero eso es lo excitante de Dios. Quien no conoce a Dios no puede vivir excitado. A lo mejor está en un mundo de problemas, que de ahí van a ser el testimonio hoy, porque el Señor me indicó que lo viera. Y voy a empezar a orar y leo la palabra, para entrar directo al testimonio de mi hijo, Evo Castillo. Padre, exalto tu nombre, engrandezco tu reino, quiero que te hagas real. Tu palabra testifica que tú envías tus mensajeros y vas a la par con ellos para confirmar tu palabra. Es lo que voy a hacer en esta hora. Hablar la veracidad de los testimonios que me has dado, que no los he inventado en ningún rincón, que son parte de mi propia existencia y son aún la forma en que estás conquistando el corazón de mis hijos. Te doy gracias por mis hijos, por mi esposa, porque llevan un ministerio bastante azaroso, pero no me lamento por ello. Al contrario, te doy gloria y te doy honra, porque has tomado como aptitud primaria darle a tus siervos también el participar por las aflicciones de Cristo, por causa de Cristo. Gracias por Cecilia, mi esposa, por mis hijos, por Azalia, mi hija amada, por mi hijo Eliseo,
te pido que lo uses como has prometido. Por Jehú, el cual has hecho maravillas y milagros a su favor. Y por Esteban, que lo tienes en un lugar bendecido y que también le has dado magníficas bendiciones y promesas. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén y amén. En el futuro daré los testimonios de mis otros hijos, que tengo bastantísimos, desde niños hasta hoy, imagínate. Ya van a tener ya van para los 30, van para 30, 26, 27 años. Y el más chico tiene apenas 21. Va a cumplirlos el 16 de septiembre. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si quieres, abre tu Biblia, la palabra de Dios, y vamos a mirar del versículo 30 al versículo 46 lo que el Señor mismo Jesucristo habló, ¿sí? Dando testimonio de quién Él era, quién hablaba por Él, y de Juan Bautista y algunas otras cosas. En resumen, aquí hay 13 veces la palabra testimonio en esos pequeños versículos, lo que enseña el interés de Dios, la realidad de Dios, de poder tener testigos que glorifiquen su nombre y a través de los cuales Él pueda revelar que no solamente está escondido allá en el tercer cielo, sino que es real, es vivo, es poderoso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. No puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro, o sea, el Padre, es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. O sea, verdad, 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 verdad. Testimonios verdaderos, no inventados, no fabricados. ¿Ok? Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Fíjate, ni siquiera dijo, dio testimonio de mí, porque Jesús mismo se autoexaltaba siendo Dios. Hoy los predicadorcitos modernos, no caben, parecen lechugas, pavos reales. Ni testimonios verdaderos tienen, los fabrican, los han agarrado una bola de mentiras, pero parecen pavos reales. Nada, cada vez que veas eso, asegúrate, por la palabra de Dios, que ese ministro no es de Dios, punto. Así de simple. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Jesús no ni su propia gloria buscó, sino la del Padre. Y por eso fue el testigo veraz. Y Juan dio testimonio de la verdad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni siquiera se la dio de tantas cosas, siendo el Rey Todopoderoso, imagínate. No quiero ni empezar a hablar porque no quiero salirme del tema. Ok. Dice... Pero yo no recibo testimonio de hombre, en el verso 34, alguno, más digo esto, para que vosotros seáis salvos, ¿sí? Dice, él era antorcha, Juan, que ardía y alumbraba, y vosotros se quisieron regocijar por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Esta es la 7ª vez que se habla de testimonio. El número 7 es el número perfecto de Dios, y Jesús lo usa ahí sí para él mismo. Dice, yo tengo mayor testimonio que Juan. Pero ya nos dijo antes que ni siquiera él hablaba de sus testimonios por él mismo, sino que el Padre testificaba que era su Hijo y por eso lo respaldaba. O sea, los testimonios de Jesús eran glorificados por el Padre. Era el Padre el que cumplía lo que Jesús hablaba y decía por el simple hecho de que estaba exaltando la gloria del Padre. En ese sentido, el enviado de Dios debe ser acompañado por el Dios que lo mandó. Y Jesús viene a ser el principal testigo de Dios. Por eso dice que Dios dio testimonio al mundo por medio de su Hijo. Y su testimonio es verdadero, no importa quién diga que no. No importa quién lo quiera ocultar. No importa quién quiera engañar a la otra gente. Cada uno va a tener que dar cuenta de lo que hizo en la tierra. Ok. Yo tengo mayor testimonio, dice, las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me envió. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Una vez más, cualquier testimonio exterior que el Espíritu de Dios semblantee, tiene que estar en la palabra establecido. Dice, no tienen la palabra morando en ustedes, porque Dios es suficiente con su palabra, pero también su sola palabra, en esencia, que era muerta. Dice que la palabra mata. O sea, si tú la palabra divorcias del Espíritu, no trae el efecto total. Es palabra y espíritu, palabra y espíritu. Y cada vez que el Espíritu haga algo etéreo, invisible,
no puede salirse de la palabra, tiene que confirmarse en la palabra. Escudriñar las Escrituras. Oh, ahora entendemos por qué dijo eso Jesús. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece. Fíjense nomás qué interesante. A vosotros os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Con mucho dolor dijo el siguiente verso: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La palabra es vida. La vida de Dios está en su palabra y el Espíritu es el que la aplica en el creyente. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Una verdad trascendental del Evangelio. Si tú no recibes a Cristo, vas a acabar recibiendo otro hombre. Esto tiene relación con la futura venida del anticristo. Pero hoy día, ¿cuántos oyen y entienden la voz de Cristo? Escuchando predicadores que vilipendian a Jesucristo, que contradicen la Escritura. ¿Sí? Quiero que entiendas bien. Es importante que conozcas la palabra de Dios. Y déjame decirte algo más importante. Aunque Dios dejó ministerios en la iglesia, no va a responsabilizar a los ministerios por lo que han hablado. Pero en realidad el Señor demandó que cada creyente investigara por sí mismo, porque Él mismo dijo: vosotros sabréis si las palabras que yo hablo son mías o son del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Te responsabiliza a ti el Señor. Si mi doctrina viene de Dios, o hablo yo de mí mismo. Él, siendo el maestro, no impuso ninguna teología ni ninguna doctrina. Se abrió a ser escudriñado. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es mía o procede del que me envió. En otras palabras, tienes que probar a Jesús mismo. Pero Él es la verdad. Entonces estamos asegurados que lo que Él habló es verdadero. ¿Estás escudriñando lo que te enseña otra persona? Gente se enoja porque le dicen esto. Hey, el día que te juzgue Dios te va a decir: tuviste la oportunidad, te dejé el librito. Y el librito, murieron cientos de miles de personas para dejarlo en la tierra. ¿Y tú qué hiciste? Ni siquiera lo leíste y vienes a justificarte tú mismo porque tú eres muy espiritual. Hermano, no juzgue, déjele al Señor que juzgue. No te equivoques, ya está juzgado todo en este libro. Este va a ser el código, como dije en un mensaje, que se va a abrir en el día del juicio. Así que mejor que te sepas el código para que no violes la ley de Dios, porque cuando violes la ley humana, el código te cae encima y no te espera. Los diezmos, por ejemplo, hermano, tú se los das a Dios cuando quieres o no quieres. Una iglesia que yo ministré por más de 12 años, diezmaban si querían, no diezmaban si no querían. Se fue diluyendo la gracia de Dios. Dios hacía milagros tremendos que nadie valoró. Y poco a poco se fue aquella obra diluyendo, desvaneciendo. A pesar de los milagros de todo de Dios, el gobierno no te pregunta si quieres dar el dinero de tu cheque. Porque imagínate si te lo dejan a tu decisión, el gobierno, Dios será menos que el gobierno. El gobierno te taxa inmediatamente. Cuando vas a comprar cualquier cosa, le dices: ¿quieres pagar el impuesto que el gobierno ha decretado? Vas a cargar gasolina y no te dicen: ¿quieres pagar el impuesto? Lo pagas otro día. Pero Dios, que espere. Además está bien muerto, no aparece por ningún lado. No hará ni bien ni mal. Equivocados, dormidos. No entendemos la Escritura, no amamos a Dios, por más que nos gloriemos de eso, porque no cumplimos con sus demandas. Punto. El Señor dice claramente que gloria de los hombres, yo conozco que no tiene. Yo he venido en nombre de mi Padre, y si no me recibieron, van a recibir a otro. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís solo gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que solo viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusarlos delante de Moisés, del Padre, sino que hay quien los acusa. Moisés, en que tienen puesta su esperanza. ¿De qué está hablando aquí? ¿Del ministerio de acusación de Moisés?
El que acusa es el diablo. Lo que el Señor está diciendo, la ley los va a juzgar, porque Moisés les dio la ley. Y dijeron, la ley dice, no. O sea, es el código de Dios, entonces tú violas el código y ya es pecado. Antes no había pecado, antes de la ley. Se establece con el código. Como hoy, antes no había celulares, no podían hacer una ley para que violaras, hablaras por el celular y manejando la violaras. Hoy primero te dieron el celular, sí, y luego como hay tanto accidente hicieron una ley, no manejes usando el celular. Entonces la ley aparece para regular algo que se salió de orden, sí, lo mismo hizo la ley. La ley surgió por la inmoralidad del hombre y ahora Dios dice, no, cada vez que la violas te viene un juicio, te viene una consecuencia. ¿Sí? Moisés te acusa, es lo que le dijo a los judíos. Ustedes creen en Moisés, esperan en Moisés. Felicitaciones. No sé cómo le van a hacer para liberarse de la ley que los condena. Y por eso él vino, para liberarnos de la condenación de la ley, a través de la gracia de Dios. Porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Palabras son palabras. Testigos son testigos. Mentirosos montones. Por eso está condenado en la ley. El testigo falso que habla mentiras no verá la gloria de Dios. Este mundo vive de la falacia y la mentira. Empiezo con el testimonio. Le doy gracias al Señor y quiero ser breve, pero ahorita que iba yo a llevar a mi hijo, lo tuve que llevar, hermano amado, por la sencilla razón de que mi coche tengo 5 o 6 días con problemas mecánicos. Ya lo he arreglado 3 o 4 veces, a ese coche ya le metí casi $800, $900 y el John que no camina. Entonces tuve que decirle a mi hijo, te voy a tener que llevar para poder yo usar el carro para ir a hacer las diligencias diarias, ¿ok? Entonces fui a llevarlo y este hijo del que estoy hablando se llama Jehú Castillo. Mi hijo tiene 22, 23 años, entonces 22, 23 años acabados de cumplir. Y yo no iba a celebrar quizá ni su cumpleaños, porque mi hijo tuvo un accidente viniendo de trabajar una noche. Se llevó mi carro, por cierto, no fue ni en su carro, porque estaba yendo muy lejos, su carro es un Mercedes-Benz, no lo quiere ni guiar, etc. Se llevó mi carro. Y regresando del trabajo, había una carretera por la que siempre vine que estaba cerrada. Entonces tuvo que irse por un pasaje lateral que se llama la Jones Pond, aquí en North Carolina. Resulta que mi hijo se tardó, venía de trabajar ya anoche, eran como las 9 de la noche, y se me hacía raro porque él inclusive si va a tardar me habla. Es un hijo muy, muy obediente, es un hijo paciente, es un hijo muy, muy bonachón, malo también, muy pecador también. En el pasado muchas cosas pasaron con él. Como quiera, quiero que entienda que viniendo él de trabajar, en una curva que agarró, venía yo quizá dormido, no sé, dio 6 vueltas en el aire, vueltas de frente, y fue a caer allá en medio de un campo, un field, de soya, un field de soya, un campo donde había soya sembrada. Y él me llamó, déjame decirte, para gloria de Dios, para alabanza, honra y gloria de mi Dios viviente y poderoso, salió sin un rasguño. Fueron 6, a él le gusta mucho acelerar en las curvas, le gustaba, ya entendió, ¿sí? Era una curva, se salió 6 vueltas, el coche quedó con las 4 llantas para arriba, totalmente apachado de la parte de arriba, a la manera que cuando él me habla y me dice, papá, me di vueltas en el carro. Dije, Dios mío, ¿qué pasó? Sin duda alguna, Satanás lanzó un ataque contra su vida para matarlo, porque a eso vino Satanás. Sí. Resulta que viniendo yo de regreso de dejar a mi hijo hoy, el Señor me recuerda algo importante que ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Él le gusta que uno levante un memorial en el lugar donde él hace una obra magnífica y poderosa que evidencia que él es Dios. ¿Sí? Entonces yo venía, cuando de repente el Espíritu de Dios me hace sentir, ¿por qué no pasas todo el camino
donde salvé a tu hijo. Y yo dije, gloria a Dios, porque empecé a meditar en eso, viniendo de dejarlo en el trabajo. Y dije, de veras voy a pasar por ahí, Señor, para exaltar la gloria de tu nombre, para poner tu nombre en alto, porque mi hijo vive gracias a ti. Lo voy a hacer, Señor, claro. Entonces, en lugar de seguir el camino de rutina, me desvié y me fui por ese camino. Y cabalmente donde pasé por la curva, donde él se volteó, pasé diciendo desde que iba en el camino, Señor, eres grande, tú eres Dios, tú eres poderoso, verdaderamente sales de la Biblia para hacerte real. Eres el Dios fiel que prometiste que aquel que te ama y te sirve será guardado todos los días de su vida, que levantarás bandera por él, a favor de él cuando el enemigo venga como río contra él. Te doy gracias porque has librado a mis hijos siempre de destrucciones tremendas. Aquí paso ahora exaltando tu gloria, levantando tu poderío. Satanás, no tienes autoridad sobre mis hijos. Me has querido matar a mí, destruir a mi familia, no has podido. Hace años me dijo que me iba a despedazar a mí, aquí estoy todavía gritando. Mira, puedo brincar, puedo hablar, todavía vivo. Despedazar le gusta al diablo. Por lo que me dijo, te voy a despedazar. Pues todavía no me ha podido desplazar. Y quiso desplazar a mi hijo salió sin un solo rasguño de ese accidente. ¿Sí? Cuando yo llego al lugar, veo aquel carro en medio de aquel campo de soya, patas para arriba, mi hijo todo asustado, porque me ama mucho, me quiere mucho, pero me tiene mucho respeto todavía. El policía, estaban los bomberos, estaba la policía, estaba todo el mundo de testigos. Los testimonios verdaderos de Dios no los fabrica nadie, no los puede fabricar. Y si intentas fabricarlos, no te salen. O te salen, se te descubre la mentira al rato. También me encanta ver a este Dios real, vivo, poderoso. Y no te voy a decir que anda todo el tiempo, el Espíritu de Dios está todo el tiempo con uno, ¿sí? Pero hay veces que Dios se te desaparece con propósitos, con fines de formar tu carácter, tu vida y mostrarte después quién es Dios. Ahora entiendo por qué carambas ese coche me ha dado tantos problemas. Y pasé glorificando al Señor, exaltándolo. Gracias, Señor. Aquí hay un memorial para gloria de tu nombre. Has librado a mi hijo. Le has dado vida eterna. Entonces, te digo, simplemente doy gloria al Señor por esa bondad, esa maravilla. ¿Sí? Entonces, cuando llego acá, el Señor me pone en mi corazón y me da este pasaje donde se enfatiza el testimonio o los testigos de Dios. Y lo voy a dar, Señor, claro, el memorial de tu gloria. Mira, me faltan los dedos de las manos, los dedos de los pies, me faltan canas en la cabeza para darte testimonios veraces de Dios, que yo puedo traer un montón de testigos de esos testimonios. En el ministerio de 12 años, Dios cambió riñones por palabra de ciencia. Imagínate quién es Dios. Me da palabra de ciencia para una persona con los 2 riñones que le iban a hacer cirugía de esos 2 riñones. Y el Señor me llama en una escuela dominical. No había multitudes como estos que predican maravillas que nunca pasan. Era la escuela dominical, había como unas 7, 8 personas. Y el Señor me dijo claramente, háblale a la hermana Salva y dile que pase aquí. Y que no morirá, sino que vivirá. Porque yo le pongo riñones nuevos. La mandé llamar, la pasé al púlpito, le di la palabra y el Señor le puso riñones nuevos. Cuando fue con los médicos se quedaron sorprendidos, porque eran 2 costales de arena que le iban a quitar. Pero no es el testimonio de la hermana Salva, es el testimonio de mi hijo que ahorita estoy yo. El coche quedó destruido, todo el mundo, salieron los dueños del campo, no pidieron nada contra él. El policía le pedía que si quería daños, pago de daños. No, nos gozamos de verlo vivo. Y le dijeron, se acercaron, muchacho, sé inteligente, no andes haciendo esto. El policía lo llamó, él no miraba, pobrecillo, asustadillo. Me destruyó mi carro, gracias a eso, estando en ese guión que todavía ya no quiere caminar. Pero hoy Dios, con propósitos, me hace ver por qué ese coche está mal, y yo hoy levanto en alto la gloria de su nombre. Jehová es Dios, vivo, latente, poderoso. Mi hijo está vivo. Este 8 de agosto, perdón, este 5 de agosto, él nació el 8-5, este 5 de agosto cumplió sus 23 años. Yo hubiera llorado la muerte de mi hijo como nadie, porque cuando se muere un hijo, ha de ser horrible. Yo he perdido a mi padre,
mis abuelos cuando era niño. Y es doloroso, es muy doloroso perder un ser querido. Yo puedo hoy dar este testimonio porque Dios vive, mi hijo está vivo. Y cuando pienso que Dios, desde que yo tengo uso de razón, cuando yo engendré este niño, el mismo día que tuve aquel acto con mi esposa, que quiero que sepas que es santo el matrimonio, y Dios santifica el matrimonio, porque el sexo es santo. Me habló el Señor y me dijo: hoy puse a mi hijo en el vientre de Cecilia, y él será semejante a ti, se parecerá a ti, tendrá su pelo chino. Déjame decirte que ese muchachito es porque Dios lo tiene escogido y cuidado, que el diablo no ha podido tocar. Qué importante es servir a Dios y que Dios te dé una palabra verdadera, una palabra que proceda de su espíritu, porque primero se cae el cielo y la tierra que Dios deje de cumplir aquello que dijo por su Espíritu Santo. Yo se lo dije a mi mujer, y con los años he visto este muchacho como Dios lo ha librado de la misma muerte muchas veces. Cayó en drogas siendo muy joven, a la edad de 13, 14 años. Este muchacho ha estado a punto de quedarse loco. Cuando me empezó a platicar lo que él vive desde niño, yo me pregunté: ¿cómo es posible que mi hijo no se haya suicidado? ¿Cómo es posible que mi hijo no haya enloquecido literalmente? Porque me empezó a hablar en aquel proceso de su soledad, sus angustias, sus pensamientos. Ese niño, yo nunca pude, yo me daba cuenta que era especial en muchos sentidos, pero yo miraba que le afligía, él vivía angustiosamente lo que yo vivía. En ese sentido Dios nos ligó, y realmente estamos ligados, y se parece mucho a mí, piensa como yo, y es muy bonachón, y él se quita la camisa para darse a cualquiera. Es un muchacho muy especial, y no por eso Dios lo ha escogido, porque tiene cualidades. Todos somos pecadores, pero Dios ha cumplido su palabra. Me liberó la vida de mi hijo. El policía le dijo: ¿cuántos años tienes? Y él le dijo: 22 años. Y le dijo el policía: si llegas a 25 años, vas a ser afortunado. Apunta al carro y le dice: that's ridiculous. Eso es ridículo. Hoy podría haber yo ido a la casa de tu padre, no estar aquí mirando este hecho, pero podría haber ido a decirle: ¿usted es Daniel Castillo, el papá de Jehú Castillo? Vengo a avisarle que su hijo está muerto. Y lo que pasó fue que le testificó él mismo a mi hijo de cómo un día, persiguiendo a un criminal, voló en los aires, cayó al piso y que estaba vivo. Cuando yo llegué, este policía me dijo: ¿qué clase de carro es el carro que tu hijo traía? Le dije: el carro es mío, es un Toyota Avalon. Dice: tienes que comprarte otro carro como ese, porque el carro le salvó la vida a tu hijo. ¿Sabes qué le dije yo? Le dije: no fue el carro, fue el Dios Todopoderoso, fue Jehová Dios el que salvó a mi hijo. Le dije al policía, ¿sí? Yo le di testimonio ahí mismo. Dice: oh, you have to buy another car like that because your son should be dead because the kind of accident. Le dije: no, it wasn't the car, it was Jehovah God. It's my God who saved him. Fue Dios quien lo salvó. La pareja salió y le dijo: muchacho, cuídate, solamente porque Dios te cuidó estás vivo. Los bomberos lo veían, se le quedaban viendo como si fuera estrella de cine. Había carros de bomberos y lo veían y lo veían. Y se acercó uno de ellos y dice: your son is lucky. Your son, he born again to the lady of right because God saved him. God saved him. Dios lo salvó, Dios lo libró. Quiero decirte que Dios vive. Quiero terminar con esto. Hay muchos más testimonios que tengo. Este es veraz, acaba de pasar hace un año y meses. Y Dios le libró la vida a mi hijo. No porque yo lo merezca, no porque Él sea bueno, es que Dios es fiel. Él no puede mentir. Si este libro no podemos creer en Él, menos vamos a creer en un testimonio del Espíritu Santo. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Dios salvó la vida de mi hijo. Y estoy regocijado de saberlo. Mientras esto pasaba aquí, mis hijos estaban pasando muchos problemas
en California. Tengo 2 en California y ahorita 1 en Nevada, en la Fuerza Aérea. Y al último, de Nevada, Dios ha hecho cosas poderosísimas con él. Poderosísimas, se llama Esteban. Mi hija estaba en un proceso de posparto, volviéndose loca. Y en la oración Dios me mostró que le habían hecho brujería, aparte de que había cosas naturales. Dios la sacó del problema. Tengo un montón de testimonios. Y déjame decirte que Dios los hizo, a pesar de que por un tiempo me aparté de su gracia. Cuando vine a California, aquí a North Carolina de California, después del destrozo de aquella obra, donde la obra se fue disolviendo, yo, con testimonios increíbles de Dios, recaí. Me vine aquí y empecé a tomar otra vez, lleno de amargura, de frustración. Y no con Dios, siempre se lo dije a la iglesia, yo no tengo nada contra Dios. Él es fiel, Él es verdadero. Cuando el hombre falla, por mejor que sea, es que somos hechos de un material que no es perpetuo. Y yo he pasado tantas cosas en mi vida que no las tomo como justificación, muy difíciles. Y le doy gracias a Dios. Porque cuando mi hijo estaba bien mal, Jehú estaba mal. Se había quedado arriba. Dejó de tomar una medicina que le habían dado, volvió a la marihuana, y mi hijo estaba loco ya. Y Dios me habló y me dijo, ¿eso es lo que quieres? Qué curioso, Dios sí sabe lo que pasa en otras partes. ¿Eso es lo que quieres para tus hijos? Me dijo. Y yo le contesté, hasta de manera fuerte, le dije, Señor, ¿cómo voy a querer eso para mis hijos? Yo estoy dispuesto a dar la vida por mis hijos. Y el Señor me contestó para atrás y me dijo, ¿y qué estás haciendo? O sea, en otras palabras, ¿tú crees que tú puedes hacer algo a favor de tus hijos apartado de mí? ¿Tú no sabes que yo soy el único que puedo cuidarlos y bendecirlos? ¿No lo sabes? Entonces le dije, Señor, perdóname. Perdóname, porque estoy apartado de ti. Porque no he estado buscando tu presencia. Porque estoy otra vez tomando cerveza, diciendo tonterías. Perdóname, Señor. Hoy hago nuevos votos contigo. Dejo esto. Te pido tu mano y tu bendición sobre mis hijos, sin saber que a los meses se iba a venir una cadena de reacción contra todos mis hijos. Y déjame decirte una cosa, el diablo está muerto. No importa cuánto poder cree que tenga él. Mi Dios es real, vivo, poderoso, por eso me habló. Él no nos deja en el abandono, Él es el Dios viviente, es Jehová Dios el Todopoderoso, el testigo fiel y verdadero, su Hijo Jesucristo, y su Espíritu Santo morando en ti, por ti y para ti en este mundo. Si eres creyente, deja de oír la babosada de los hombres, escucha la voz de Jehová de los ejércitos. Vienen juicios a la tierra y a la iglesia increíbles. La gente cree que Dios está muerto, pero como nunca va a empezar a cumplir los pasajes cataclísmicos que están en la Escritura. El hombre lo sabe, el mundo lo sabe, y todos siguen sordos y necios a seguir con una vida de rebelión contra Dios, profanando su nombre, violando sus leyes, autentificando la mentira. Esto es el colmo. Dios está para venir al mundo. Por lo pronto te digo que en la iglesia Dios me lo dijo y Dios nunca me ha mentido. De las veces que me ha dado palabra, nunca ha mentido. A la iglesia regresarán los días de Ananías y Zafira en el momento de su voluntad. Y aún Dios va a usar muertos dentro de la iglesia para que venga el mundo secular y entiendan que Él es Jehová, el Dios Todopoderoso, Dios de misericordia, de grande compasión y de grande gloria y amor, pero un Dios que tiene un límite. Dios tiene un límite. Y nunca sabes cuál es. Es impresionante. Es una de las cosas en las que me quiebro yo la cabeza para entender a Dios. Gente que hace tanta barbaridad y todavía escupen contra Dios y no pasa nada. Otros, me acuerdo ya en Long Beach, que un hombre llamado, que tenía un programa de radio, reportó que en las orillas de Long Beach se miraba a un hombre blasfemando contra Dios en una canoa. Cuando súbitamente de la nada esa canoa se volteó, el hombre se ahogó. A Dios los tolera a unos mucho tiempo, a otros
no mucho. ¿Te la juegas? ¿Te la quieres jugar? ¿Quieres seguir en la blasfemia contra Dios? ¿Quieres seguir burlándote de Jesucristo con tus predicaciones hechiceras, llenas de ocultismo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Estoy hablando de parte de Dios. Yo sé que yo soy un siervo de Dios. Y no lo digo para gloriarme a mí mismo, lo digo porque exalto la gloria de Dios. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió. Vuélvete a Dios mientras hay tiempo. Dios es verdadero. Dice que nunca dará al culpable por inocente. Dios te ha dado este mensaje hoy. Lo puso en mi corazón. Y yo hoy le doy gloria a Dios por su poder salvador. El Espíritu Santo tiene todo poder. Satanás, por más que quiera hacer, solo se le permite. Porque no creo que va a pedir permiso cada rato a Dios para ver qué hace o qué no hace. Él es el príncipe de este mundo. Pero Jesús dijo, Él no tiene nada en mí. He aquí que les doy poder y autoridad sobre escorpiones, sobre serpientes y sobre todo poder del maligno, y nada nos dañará. El que dijo, hoy puse a mi hijo en el vientre de Cecilia, lo sigue cuidando hasta hoy. Lo libró de una muerte segura. Y todo el mundo, este montón de testigos, lo dijo. Él debería estar muerto. Pero hoy te puedo decir, Dios vive, mi hijo vive. No quiere decir que no nos vamos a vivir para siempre. Pero mientras sea la voluntad de Dios, que el mismo infierno no te toque, Dios tiene el poder para ejecutar su voluntad y librarte del mal. Oro. Y si eres un cristiano que no has entendido, como yo, y yo tenía testimonios muy poderosos de Dios, entiendo que hay momentos muchos muy difíciles en la vida, que hasta parece que Dios se desaparece, pero no es cierto. Él está siempre ahí. Y cuando Satanás tenía planeado una destrucción total de mis hijos, tuve la sabiduría para oír la voz de Dios y obedecerle. Porque de nada sirve oír la voz de Dios y seguir en la misma necedad. Ya alguna gente me ha mandado cartas: tú eres un hombre de Dios, ¿dónde estás? Como nunca necesitamos que se oiga un verdadero evangelio, y si caso omiso, ya yo me estaba hablando. Y Satanás planeando. Mientras tú duermes, el enemigo siembra cizaña. Mientras tú duermes, el enemigo busca tu destrucción. ¿Sabes qué? Y Dios dijo, vamos a voltear las cosas de aquí. Vamos a dar otras pataditas al diablo, sacarlo de tu vida, y voy a seguir demostrando que yo soy Jehová, el que existe en sí mismo. Entrégate a Jesucristo en este día. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, sigue siendo Dios, sigue siendo verdadero. Sus testimonios no se inventan en un rincón, ni se falsifican de ninguna manera. Son veraces y son imposibles. Son cosas que pasan dentro de la esfera de lo imposible y dan testimonio de que tú eres Dios. Doy gloria a tu nombre solamente. No soy el favorito de Dios. No lo creas. Soy un simple mortal que lo llamo para servirle. Y a Él le doy la gloria, el honor y la alabanza, desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Amén. Amén. Amén.